Ya he dado prácticamente todos los subsidios que han salido del Instituto Nacional del Teatro, la sala, los grupos, las 300 ciudades ya están todas, han cobrado todos, la mayoría, faltaría una provincia que está un poco lejos, pero ya lo arreglamos entre mañana y pasado. Y bueno, ya el año 98, el ejercicio 1998, como dicen en Hacienda, ha finalizado con el recorte, por supuesto, normal, según la tradición en la República Argentina, de la plata que nos hicieron, que en realidad no es un recorte, vuelvo a explicar. Nos autorizan a gastar determinada cantidad de dinero, porque la explicación es esta, para que todo el mundo lo vea y para que no nos asustemos más. El dinero del instituto es un fondo público, o sea, es dinero del país. Cuando el país entra en situación de emergencia, toma de ese dinero público lo que necesita para capear temporales, inundaciones, guerras, caídas de bolsa, etc. Entonces, y por eso nos autoriza a gastar determinada cantidad por trimestre de acuerdo a las necesidades que tiene el país con respecto al dinero. A partir de ahí ya no sé más. Deuda interna, esas cosas ya mi cabeza no tiene esa dimensión extra como para comprender ese tipo de cosas, pero la explicación más normal es esta. Entonces, en este trimestre de 4 millones que nos faltaban, nos autorizaron a gastar 2 millones. O sea que en total hemos gastado en todo el año 6.143.895 pesos y con eso hemos hecho todo el trabajo. Ya el boletín número 2 sale estos días, no lo pudimos hacer antes porque no teníamos el balance, que lo estamos haciendo. Bueno, el proyecto para el año que viene es muy importante, pero todavía no lo puedo decir porque no lo sé del todo, pero lo estamos charlando con el Consejo de Dirección. Walter Santana, sí, gran actor, gran compañero. Me acuerdo que empezamos, les podría decir, en el año 68, 67, con América Urra, con Carlos Gandolfo. Walter, en todo teatro, hablando de teatro, ¿qué pensás que el teatro, el sentido que tiene el teatro en un mundo tan complejo, con bombas, con posibilidades de guerra, con una juventud extraña, con la violencia, con la desocupación? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el sentido de levantarse en la mañana, pensar que uno tiene una función o invertir algo en un proyecto? Bien, vos decís cosas realmente importantes y te felicito en cámara, no aparte, fuera de cámara, te felicito en cámara por las cosas que vos decís. Y realmente así lo haces absolutamente difícil una respuesta. Pero, claro, me haces ver lo que tal vez no venía pensando respecto del teatro, inserto dentro de un mundo tal como está, absolutamente caótico. Vos hablabas de la función, de pronto levantarse a la mañana a cumplir una función. Yo creo que la función del actor siempre la considero importante. Y a veces me pregunté por qué, si era que yo estaba en la tarea o algunos compañeros queridos estaban en la tarea. Siempre consideré el teatro
algo realmente, verdaderamente importante, un camino de aquello que es imposible, que es el arte, pero uno que inevitablemente se lo tiene que plantear como creador, porque en esta época, con todos los elementos que hemos mencionado antes, más o menos estamos en un plano de lo creativo, en lugar de lo creador, ¿no? ¿De lo creativo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, claro, nosotros habitualmente usamos, yo recuerdo que cuando mis hijas iban al jardín de infantes, cuando llegaba el Día del Padre, me podían tal vez entregar un frasquito de yogur con arena y una ramita de un árbol, entonces eran creativas. Después el lenguaje de la publicidad, su hija es creativa, todos los hijos eran creativos porque algo hacían así, ¿no? Yo creo que creativo tiene que ver con el lenguaje de la publicidad que se ha incorporado... Con el ingenio, ¿no? Claro, se ha incorporado directamente a la vida cotidiana, es decir, hay pintores creativos, hay músicos creativos, actores creativos, un teatro creativo. Y yo personalmente, en alguna oportunidad, alguien que no puedo saber quién es, pero igualmente me pareció importante lo que me dijo, es decir, que todo poeta, que para mí es la máxima jerarquía humana, el ser poeta, ¿no? Digamos que el poeta siempre tiene... No, a mí lo único que no me gusta de mi explicación es una palabra que nunca me gustó mucho, que tiene que ver con el desafío, ¿no? La palabra desafío. Pero en definitiva el poeta casi no podría decir que no cree en Dios. No podría decirlo. No, claro, aunque él se reconozca a sí mismo ateo, digamos, el verdadero creador está desafiando algo que es a la mirada, a la concepción de cada uno, en la inmensidad, ¿no? Entonces, yo creo que el actor tendría que plantearse algo así. Yo creo que las dificultades más serias que se nos pueden plantear como actores, como directores, escenógrafos, músicos del teatro, la organización de un espectáculo, tiene que ser una intención creadora, que después a veces se arriba o no se arriba, pero ponerse en camino de eso. Para poder arribar, y no me alejo hablando de esto, de los planos de la realidad, ¿no? De la desocupación, fundamentalmente, o de la violencia, fundamentalmente, o de la miseria, o de la extrema pobreza, o de la, digamos, de todo lo límite, ¿no? Me planteo las cosas en el nivel que podemos hacerlo, pero hace años que nosotros no venimos trabajando, creo yo, y voy a decir casi todos, para que por el casi se escapen todos los que quieran, ¿no? Venimos trabajando no con concepciones claras, con códigos claros de trabajo. Entonces se hace 1, 2, 3, 3.000, 5.000 espectáculos y se diluyen. Ya, digamos, el teatro como arte es bastante efímero, queda en la memoria de aquellos, queda como metabolización, como digestión, como alquimia de los espectadores, pero también hacemos cosas que tienen demasiadas excusas. Es decir... ¿Cómo es eso? Claro, casi todo está colocado en el... ¿Sabés qué pasa? ¿Sabés qué ocurre? Que no teníamos con qué hacer esto, pero el oficio, al margen de lo que no teníamos con qué levantar este espectáculo, digamos, el oficio afinado en lo posible de cada uno, de cada intérprete, entonces esta es la garantía máxima que a mí me puede dar un trabajo. Hay palabras que se están filtrando, por ejemplo, claro, yo ya soy un viejo y para mí la palabra laburo no me resulta nueva. El laburo era en el lenguaje, además viene tal vez de lavoro en italiano o de labor en español, son una hermosa palabra, pero ahora tiene una significación distinta en el sentido de que alguien te pregunta, ¿qué estás haciendo? ¿Tenés algún laburo? Y entonces se pierde la palabra trabajo.
Esto podrá hacer creer que hay una excesiva... el trabajo, si uno defiende, no digo desde las palabras, porque el lenguaje tiene algo adentro, no es porque sí. Las palabras son un fermento dentro de uno, una posibilidad de permanentes dudas, de revisar conceptos, de estudiar. Y entonces, uno se queda tranquilo si uno tiene un laburo. Entonces, ese laburo, che, ¿qué tal es? Y no, es una porquería, ¿sabes qué pasa? Que me garpan, hay que sobrevivir. Y entonces ya se hace una especie de concatenación de conceptos en el que ya no es el laburo, es en el que tengo que vivir, en el que tengo que sobrevivir, es una porquería lo que voy a hacer. Y uno lo hace, ¿no? Esa porquería. Entonces está muy denostado el campo del trabajo para pasar a una simplificación que es el laburo. Entonces hay una, ¿está claro para vos? Está claro, está claro. Hay empiezan a crecer otras significaciones, ¿no? De si, por ejemplo, el teatro podría ser de un origen y una concepción religiosa, ritual, bien que en nuestra época... ¿Podría ser? Digamos, lo fue como raíz, como esencia, lo sigue siendo, qué sé yo. Yo podría decirte que a mí me gusta de pronto que esté el telón y que se abra el telón. Pero bueno, ahora nos hemos acostumbrado a ir a espectáculos donde el telón no existe porque, bueno, porque el espacio es no convencional o porque, no sé, pero... Bueno, en la antigüedad seguramente los telones no existían. Claro, ¿no? pero... Y el fenómeno aparecía igual. Ahora, hablando de palabras, Walter, Sí. Yo siempre digo que este programa se tendría que llamar Reflexionando, porque lo que más nos apasiona es cómo a veces la persona que está ahí empieza a reflexionar de tal manera que se le ocurren cosas que yo digo, que a veces yo noto que es la primera vez que las menciona, y eso es lo más interesante de este programa, en donde creo que el protagonista de esto es el proceso de pensamiento que tiene el entrevistado para sacar una idea nueva que a nosotros nos impacte. A mí me impactó la diferencia entre laburo y trabajo, y entre creador y creativo. Y hablando de palabras, yo cambié la palabra corte por intervalo. Entonces tenemos un intervalo y seguimos con este gran actor. Debe ser poeta, habrá escrito también. Vamos a ver, no me lo digas ahora. Pero es un intérprete de los grandes poetas. Ustedes saben, una de las características de Walter es las palabras calientes, lo que tiene que ver con este amor que él tiene por la palabra, y hay pocos actores que le han dedicado parte de su profesión, no de su vida, sino parte de su vida actoral al tema de las palabras. Vamos a un corte, no sabemos qué va a poner aquí el productor, Susana Tenreiro y López Mena, entre Walter Santana y Walter Santana. Hay algo en el medio que es lo que va a venir ahora. Qué mala suerte tienen los que quisieran. No Todo está perdido es uno de los grupos que están aquí en este encuentro de la provincia de Buenos Aires. Ellos son de Rojas, tienen una larga trayectoria dentro del teatro de Buenos Aires y ahora están en una actividad muy importante trabajando sobre las 300 ciudades, vienen de Cuba. Me gustaría que nos cuenten un poquito la historia. Bueno, cómo no. Bueno, en primer lugar vamos a decir que auspiciado por el Instituto Nacional de Teatro tuvimos la posibilidad de realizar una obra que se llamó Reunión Cumbre, de un autor nacional, y que bueno, que tuvimos la oportunidad de presentarla
en el Festival del Caribe en la ciudad de Santiago de Cuba. Y hoy, en el marco de las 300 ciudades, cuenta su historia y su leyenda, hemos estrenado hace 20 días atrás una obra con 29 actores en escena. Bueno, que un poco el autor soy yo, si bien es una creación colectiva. La dirección es de Negrucha y mía, con la colaboración de Eduardo, y donde actúan Marta y varios de los integrantes de nuestro grupo. Somos 29 en total. Negrucha, ¿cómo es esto de hacer teatro en Rojas? ¿Cuáles son las dificultades? ¿Cuáles son las posibilidades? Bueno, yo siempre hice teatro en Rojas. Tuve otras posibilidades, pero siempre quise quedarme en Rojas. Y creo que ya a esta altura, no es porque sea tan vieja, pero bueno, seguiré haciendo teatro en Rojas. Y calculo que eso es parte de mi vida y tal vez soy una gran luchadora del teatro, me enfrento a un montón de problemas donde a lo mejor me equivoque o no, pero soy honesta porque no hablo solamente de los problemas del teatro de nuestro lugar, sino de los problemas de teatro de al menos de toda la provincia de Buenos Aires, que son muy grandes. Por ejemplo, en este momento están Lila Cohen, Héctor Romero, que en estas dos últimas reunión cumbre y las 300 ciudades no actuaron, pero nosotros tenemos esto, por ejemplo, ellos hoy no actúan y son técnicos que hacen a lo mejor luces y sonidos. Y mañana, como me ocurre a mí o a Mario o a Marta, si no estamos en el escenario, estamos en la dirección o estamos en la parte técnica. No interesa, porque empezamos desde abajo. Hace muchos años que estamos con esto. O hacemos la escenografía, o hacemos las luces, o el sonido, o estamos colaborando en lo que podemos. Qué mala suerte tienen los que quisieran. Tomamos el camino de participar en eventos donde nos ayudaron a crecer a través de la participación en muestras regionales, incluso en competencias de nivel provincial, mejorando la calidad de los textos, ¿no es cierto?, buscando elevar la calidad del mensaje. Marta, me contaban también que hacían mucho intercambio con otras regiones de la provincia, Lincoln, Junín, General Pinto. ¿Qué cosas aportan estos intercambios? Y entre la gente de teatro se ayuda, nos reconforta, porque cuando uno no tiene, como en el caso nuestro, ahora por ejemplo, que no tenemos una sala disponible, pero tenemos los compañeros de Lincoln, como hemos tenido la gente de Junín también, hacemos intercambios de actores, nos ayudamos, podemos tener continuidad en el trabajo cuando tenés impedimentos, por ejemplo, el espacio físico, ¿no es cierto? Aparte que la gente de toda la región somos compañeros que todos. El que menos tiene son 15 años, la gente de la Fragua de Lincoln va a cumplir 15 años de experiencia. De experiencia, por supuesto. La gente de la Fragua de Lincoln ya cumple 30 años de trabajo. El maestro López en Junín, fundador de Antorcha, es un hombre que hace 70 años que está en el teatro. Hicimos Los Prójimos, el Pan de la Locura, el Zoo de Cristal, y la gente se acostumbró a ver, o a Moreta, o bueno, llevamos más de 30 piezas hechas de autores argentinos, extranjeros también, y la gente se acostumbró a ese teatro. Y ahora dice, bueno, por fin, la gente diferencia. Lo diferencia, claro, y lo disfruta, y te lo agradece. Si los pueblos del mundo no se entendieran, cuando el hombre comprende sus intereses, el planeta se achica y su idioma crece.
empezaste, Walter? Fue repentino. Es muy difícil indagar y rastrear ahora, digamos, las motivaciones. En mi casa se hablaba del teatro. Yo no puedo contar ahora que jugaba con mi primita al doctor, ¿no? Y hacía roles ahí, aunque me gustaba mucho una prima que tenía, pero, digamos, no jugamos al doctor con ella ni me inicié en eso. Fue bastante repentino. En mi casa el que hablaba de teatro era mi padre. Yo tendría casi que aceptar al día de hoy que casi fue un mandato de él, ¿no? Ajá. Al que he tratado de cumplir, pero con ciertas broncas contra él, muchas veces, ¿no? Por haberme metido en esta profesión, ¿no? Pero bueno, pero fue una cosa en que no había ninguna orden precisa, pero yo siento que internamente tenía mucha fuerza todo lo que él decía del teatro. Él siempre vio el teatro como algo absolutamente divertido, ¿no? Y claro, vos decís a vos que te gustan ciertas cosas que tienen que ver con las palabras. Vos sabés que divertido está utilizado también últimamente, yo pido disculpas por estas reflexiones, pero claro, divertido no es la carcajada del macetero que se mueve únicamente frente al chiste. Generalmente hay una excusa social que dice, no, ¿sabes? No voy al teatro porque sí, ya ves, llego del laburo, y mi mujer, los problemas que tengo, entonces quiero ir a ver algo divertido. Y el teatro es divertidísimo, cualquier tipo de teatro. Está ese teatro de los chistes, al que a mí me encanta también, pero está el teatro de los no chistes, o llamémosle del humor, ¿no? Porque el chiste no es humor. Entonces, que está funcionando. Pero en materia de excusas no solo hay dentro del trabajo que hacemos, sino socialmente, ¿no? Las explicaciones un tanto aparecen casi como una especie de culpa de no ir al teatro frente a un actor amigo, frente a un compañero, claro, alguien que uno conoce. No voy a esto. En una oportunidad, yo en una reunión que éramos 10, que aprovecharon, digamos, para que yo estaba, podría haber estado cualquier actor, hubiera sido, creo, lo mismo. Entonces me dijeron, ¿qué estás haciendo? ¿Y qué vas a hacer? ¿Y qué hiciste? ¿Y aquello que hiciste? ¿Qué sé yo? ¿No? Entonces me di cuenta que venía de entretenimiento, ¿no? De un tiempo horario determinado que había que pasar en esa reunión y después, chao, no le interesaba a nadie ni lo que había hecho, ni lo que iba a hacer, ni nada. Entonces agarré, frené la cosa y pregunté, ¿cuánto hace que vos no vas al teatro? ¿Cuánto hace que vos y vos eran 10, ¿no? Que no van al teatro? Resultó que nadie en los últimos 10 años ha ido al teatro. Entonces no les interesaba nada, absolutamente nada. No les interesaba. Ahora, ¿qué puede pasar con que no van al teatro? No les pasa nada. En general, la gente que estaba ahí, menos yo, era gente, no digo adinerada, pero con un movimiento de monedas bastante interesante. En cambio, bueno, mi situación era distinta. Pero la gente entonces, yo entiendo que ir a divertirse es bueno, pero creo que de pronto desembocamos en una cosa en que lo divertido, tiene que ver con lo diverso, con lo diferente, con lo distinto, con qué sé yo. Generalmente uno dice, en la llanura me aburro, mientras que, vos sabés qué paisaje entretenido, las lomas, de pronto aparecen árboles, un bosquecito, una agüita, qué sé yo. Y bueno, en el teatro está todo eso. Están todos los colores en el teatro. Una obra, aparece un personaje que es absolutamente divertido, pero no porque nos haga mover el macetero, ¿te das cuenta? Entonces uno de pronto nota que hay cierta manera de estar alojado en una cosa, llamémosle así, facilista, ¿no? Como que está claro que cada vez más hablamos en refranes. ¿Cómo es eso? Claro, hablamos en refranes, en proverbios. Le llamo refranes o proverbios, no específicamente a aquellos erróneamente, a mi criterio, llamados de la sabiduría popular. Algunos quedan todavía que conservan la sabiduría popular, pero que nosotros somos una serie de citas. Yo recién lo acabo de mencionar a mi padre, podría haber mencionado a mi mamá, a mis hermanos, a mis maestros, Escobar,
Funes y Valdés, cuarto y quinto grado, me marcan tres maestros sensacionales, puedo citar al Barrio, es decir, yo sigo citando cosas que aprendí, como si la cultura, o por lo menos, fuera absolutamente oracular, ¿no? Es decir, que todo es transmisión oral. Eso hace que el cerebro, de pronto, se ponga a descansar cómodamente. Entonces, no hay nuevos pensamientos, no hay nuevas imágenes, no hay, ya que la posibilidad de la aprehensión de un pensamiento es sumamente difícil, pero siquiera algo que resulte parecido a algo nuevo y no a la constante repetición, porque uno ha podido ver en películas o aún en obras de teatro que, por ejemplo, hay textos escritos en que reproducen discusiones de lo inevitable, ¿no? Del marido y la mujer. Y uno podría regresar a casa y discutir con la mujer de uno y repetir las cosas que escuchó en el teatro, porque es más difícil reflexionar y poder contestar algo nuevo. Todas nuestras palabras a veces tengo la sensación de que están gastadas, ¿no? De que están excesivamente usadas. No crear neologismos, no hablo, que cada palabra en el teatro, yo creo haberte comentado a vos aquel recorte que estaba en un cuento de Borges, que venía bien para para el teatro, ¿no? A esta cosa que habitualmente decimos, che, y eso de ir todas las noches y repetir siempre lo mismo. Ah, sí, sí. No, uno no repite siempre lo mismo. Uno se va al teatro noche a noche, va y lo hace de nuevo, o por lo menos lo intenta, quiero decir, ¿no? Por lo menos lo intenta estar fresco cada noche, ¿no? Con el pensamiento. Pero Borges en ese cuento, yo no sé si es La noche de todos los dones, que dice, yo no sé si esta historia, dice el personaje, yo no sé si esta historia la recuerdo de veras o si tan solo recuerdo las palabras con que la cuento. Es extraordinario. Eso me lo habías contado. Claro, te lo había contado, claro. Sí, sí. Me impactó porque así de la misma manera que cuando vos... Voy a repetir otra vez, yo no sé si esta historia la recuerdo. No, una historia. Sí. Puede ser lo que nosotros llamamos habitualmente la historia, el cuento en el teatro, ¿no? Que también estoy en desacuerdo con eso, pero en fin. He contado tantas veces esta historia que ya no sé si la recuerdo de veras o si solo recuerdo las palabras con que la cuento. Es decir, que no hay una recuperación de las imágenes vivaz del recuerdo, sino que están las palabras, ¿no? Y cuenta la historia. Pero esto es lo que también nos pasa en la vida, ¿no? A veces vivimos bastante, diría, como de memoria, ¿no? Lo alivio diciendo como de memoria, no de memoria, como de memoria, ¿no? Yo eso lo pienso a veces y me pregunto siempre que a veces las caras y los lugares los vivimos de memoria, por eso cuando uno se va extraña, porque el lugar uno lo vuelve a recuperar en la distancia, pero si no, uno vive de memoria a Buenos Aires, ya no lo mira más. Sí, sí. Pero cuando está afuera, el lugar vuelve a uno con toda su dimensión, con toda su afectividad que tiene. Claro. Y creo que con las caras es igual, es muy difícil que uno haya mirado a su mamá como una persona nueva cada día. Es mi vieja. Está bien. Sin embargo, no tiene individualidad, no es como si yo no la pudiera separar de mí. Y cuando mueren, cuando no están, sí, uno la vuelve a recuperar. Sí. No tendría que ser así. No sé cómo tendría que ser. Tendríamos que estar más despiertos a la vida. Yo creo que sí, sobre todo. ¿Cómo dijiste? Más presentes. Más presentes, sí. Y yo creo que sí, porque digamos que algún pequeño intento que uno hace, uno se siente un poquito más nuevo, ¿no? Algo mejor, algo en el ánimo que recorre todo el cuerpo. En definitiva, somos un cuerpo. Después nos podemos agregar auras, nos podemos agregar energías solares o energías no sé de dónde, pero hay algo que está
en el cuerpo de uno, ¿no? Inevitablemente. Y bueno, el actor inevitablemente es cuerpo, no es otra cosa que eso. Bueno, vamos a otro intervalo. ¿Qué quiere decir intervalo? Intervalo, entre algo, ¿no? Entre una cosa y otra. Bueno, y después, ¿cómo entraste en el mundo del teatro? Allá vamos, en todo teatro, para todo el país, desde ATC, con Walter Santana, una persona que trabaja de actor. Allá vamos. También uno experimenta, yo muchas veces ahora me estoy habituando, a medida que avanza el programa, un algo más empieza a suceder en las reflexiones que hace los entrevistados con respecto a sí mismos, con respecto al teatro. La primera vez como actor, ¿cómo fue? La primera vez como actor... Eras un pibe, un adolescente. Sí, claro. Sí, 20, porque fue repentino mi arribo al teatro. La decisión, por ejemplo, no fue ir a un teatro, sino que fue ir a la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿no? Ah, hiciste el conservatorio. Claro, ahí hice el conservatorio, claro. Entonces, y después cuando salí, que me presenté en el Teatro de los Independientes. Y ahí empecé a trabajar. Y realmente trabajábamos bien. ¿Que estaba donde está el Pairo ahora? Donde ¿no? está el Pairo, Ah. Teatro de los Independientes, ahí Con en San Lovero. Martín, con Lovero dirigía, ¿no? Y entonces había un grupo, llamémonos, de muchachos, todos con ganas de experimentar, de hacer algo, y sobre todo había, digamos, dentro del grupo había 3 o 4, sí, Jobson, Klein, Herrera y no me acuerdo quién más, que estaban muy interesados en la literatura. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo los otros tal vez no? Los otros también sí, pero éramos todos tipos que realmente, y esto no lo cuento como lástima de nosotros, ¿no? Éramos todos tipos que trabajábamos durante todo el día. Es decir, teníamos que estar... Esto fue después del conservatorio. Después del conservatorio, sí. Y entonces trabajábamos todos 8 de la mañana, 8:30, no sé, los trabajos de cada uno, a las 12 del mediodía y después de 3 a 7, y después íbamos al teatro, ¿no? Y esto que lógicamente ha sido casi mitificado, pero casi naturalmente, ¿no? El mito de los actores que pasamos con el trabajo, con el sacrificio y todo esto, ¿no? Fue una cosa realmente muy buena, yo diría casi excelente, ¿no? Digamos porque había una pasión que se generaba aún para aquellos que no la tenían del todo clara, ¿no? La cosa del teatro, que iban, que cayeron y que bueno, que estaban y que duraban un año y se iban, ¿no? Pero digamos no picaban fuerte dentro con la pasión del trabajo, ¿no? Y eso fue un hermoso aprendizaje en el Teatro de los Independientes, un aprendizaje inolvidable y de prácticas de un teatro que lógicamente toda la parte, llamémosle, no la práctica del actor solamente, sino la práctica de la maquinaria escénica no existía, ¿no? Claro. Entonces, bueno, era un arreglarse como se podía, pero también socialmente pasaban otras cosas, ¿no? Había un acompañamiento de parte de la gente. De la gente del público. Sí, del de la público, comunidad. sí. Había nosotros, digamos, de lo que habitualmente se llama éxito, tuvimos 2 o 3 excelentes, y mientras tanto no hubo teatro, y mientras tanto La Máscara, y el Florencio Sánchez, dirigido por Pesce, y bueno, pero y había teatros que producían algunos espectáculos con una aproximación al camino
de la presentación de un trabajo. ¿Estás hablando de qué año, más o menos? Y estoy hablando exactamente del año 56, que me perdone la gente de la Cámara, 56, ¿sabes de qué estoy hablando? De hace 42 años. Sí. Yo tengo 90, así que es fácil la cosa. Yo tengo 58. 56, voy a cumplir 58 en mayo. 56, 57, 58, 59, 60, 61 y algo más. Claro, después yo pasé que fui llamado directamente por la compañía de Luis Abeil. Y entonces ahí ya encaminé mis pasos en el terreno, llamémosle así, profesional, ¿no? Y bueno, y ahí fui empezando a trabajar y llamado por distintos directores, distintos teatros. Bueno, acá estoy todavía pensando en que algún día, bueno, me llamarán para trabajar. Este año 98, lo digo con absoluta claridad, no tuve ninguna temporada. Es el primer año que del 56 ahora no tuve ninguna temporada. Hice mis recitales o mis trabajos, como lo llamo yo, Palabras Calientes y Palabra de Borges, ¿no? Y bueno, eso lo hago. Y eso es mi trabajo, y después trato de indagar alguna cosa sobre lo que mi madre diría. ¿En qué estás pensando, Walter? ¿En la inmortalidad del cangrejo? Como diciendo, ¿en qué imposible estás metido, no? ¿En qué imposible estás metido, no? Y bueno, qué sé yo. Gandolfo nos introdujo en un mundo particular, ¿no? No, Gandolfo a mí me cambió el panorama con América Urra. El trabajo de él, la mirada de él, la seriedad de él, no una seriedad tonta, no se ponía serio, pero era un trabajo hacer en América Urra que es un hito en mi vida, no solo en mi carrera de actor, un hito en mi vida. Ahí me tocó en todo, toda la parte afectiva, la relación con los compañeros, todo, fue una cosa realmente estupenda, América Urra. En el próximo lo vamos a tener a Gandolfo. Va a venir acá a charlar un poco sobre la otra mirada, la mirada del director, a pesar de que él ha sido un gran actor, ¿no? Sí, pero yo lo vi trabajar como actor, pero lo que pasa es que Gandolfo es alguien que yo creo que tiene un nivel muy alto. Gandolfo yo creo que llega a la categoría de maestro, porque sabido es que profesores hay muchos, pero maestros, él tiene la calidad de maestro de hace muchos años, a mi criterio, ¿te das cuenta? Es una reflexión de Gandolfo, debe ser aire. No, yo tengo no un respeto solemne por él, un respeto cariñoso, amoroso a su sapiencia, ¿no? Porque de aquella época que él estaba en esta reflexión, no es un advenedizo de la reflexión. No, no. Ya estaba remetido con... Es un hombre que se sumergía en sus profundidades, en las propias y en las de los demás, ¿no? Y en la literatura. Sí. Gran hombre de teatro, Gandolfo. Vamos a otro intervalo pequeño para redondear esta charla con Walter Santana. Como creo que lo decía Araujo, nos vamos a meter en los 5 minutos últimos del programa
con Walter Santana. Yo reflexiono que a veces me parece, el teatro, cuando vos no me preguntaste sobre el teatro argentino, vos conocés toda la teatralidad de la República, que viajaste en estos últimos 3 años, desde Tierra del Fuego hasta el norte, Misiones, Catamarca o Jujuy. Yo no lo he hecho, pero a veces cuando se me pregunta sobre el teatro argentino, yo digo, ¿el teatro de Buenos Aires o el teatro argentino?, ¿no? Porque pareciera que, sobre todo el tema autoral, me refiero, ¿no? ¿Habrá en Ushuaia alguien, un poeta que está soñando y que escribe una obra de teatro y la guarda en un cajón página a página, ¿no? Y digo, eso es teatro argentino. ¿Dónde está? ¿No? En Misiones, en todas partes. Y lo mismo con respecto a la práctica del actor. No aparecen, me imagino yo, por favor pido disculpas, que en el interior deben suponer que por supuesto acá hay una facilitación total para la tarea. Si yo propongo, por ejemplo, la lectura, tengo que imaginarme que también en cualquier parte del interior, digo, ya no me expreso por capitales ni por ciudades importantes, en un pequeño pueblo de cualquier lugar de este territorio, tendría que estar el libro para que todos pudieran leer. Alguien pensará que en los últimos años estuvimos en una campaña de analfabetización, ¿no? Más que de alfabetización. Sí, entonces bueno, entonces habrá que llegar con otros libros para que la gente pueda leer. Pero sobre todo referido al actor, digamos que la literatura, no precisamente la literatura dramática, sino la novela, el cuento. Pero uno puede leer millones de cuentos, ¿no? El ensayo, aquella cosa que a veces uno dice, yo digo, por ejemplo, ese libro no me lo voy a comprar porque debe ser muy difícil, ¿no? Entonces lo miro, lo ojeo, el índice, la flauta, es casi lo mismo que Foucault o Roland Barthes, que de pronto se me hace críptico el lenguaje de ellos. O Herbert Reed, por ejemplo, ¿no? Que es una maravilla. Entonces uno va extrayendo cosas, reflexiones que tienen que ver con la tarea de uno, porque la tarea es el hombre. Yo estaba en Bruselas hace ya muchos años, de casualidad, de turista, y elegí para mi hermano, siempre me acuerdo, había una tarjeta postal blanca absolutamente con un trazo de Van Gogh en carbonilla. Era un minero zapando el carbón. Entonces recuerdo que le puse a mi hermano, la tarea es el hombre es su tarea. Yo no pude descubrir después, yo me pregunté si realmente nacemos para la tarea. Si realmente nacemos. Sí, nacemos, si es filosóficamente posible pensar, bueno, vos naciste, hijo, para ir a trabajar. Esa tarea. ¿Y qué tarea? Pero creo que cuando uno toma una tarea y sin ponerse a pensar en la vocación, en el llamado, yo creo haber descubierto el teatro 20 años después de estarlo haciendo. Yo no recuerdo la vocación, el llamado. Yo era un tipo así que fui, lo mismo que en la pintura o en la literatura, en la poesía, digamos que no puedo decir que le hablé a mis padres o que mis padres me habían hijo, en el test salió que sos un artista o que serás un artista, ¿no? Por empezar, que nunca creí que un artista nace, sino que el artista es también algo que se hace. Porque si no cae la sentencia sobre aquello que en alguna oportunidad hablábamos, lo que natura non dà, Salamanca non presta. Y yo digo, lo que natura non dà, Salamanca presta. Hay que trabajar sobre el cuerpo de uno, del actor. Esa sabiduría popular ocurrió para un tiempo. No es una sentencia con la cual vivimos marcados y señalados, estigmatizados. Vos no fuiste elegido. Y entonces parece un paraíso de elegidos únicamente. Mientras que hay gente que puede arribar a su tarea y, bueno, ser esa tarea.
Para terminar, Walter, cuando vos le dijiste esto a tu hermano, ¿lo pensaste por la tarea de Van Gogh o por la tarea del hombre que estaba trabajando en el cuadro de Van Gogh? ¿Qué fue lo que te Es imaginas? excelente, muy piola, no lo había pensado. Mira. Entonces, no, se juntan las dos imágenes. Ahí sí que se juntan fuertemente, ¿no? Pero me pareció una reflexión que me acompaña a mí, yo se la mandé a mi hermano, no quería hacerme cargo yo de esa responsabilidad. Que la tarea es el hombre. Y el hombre es la tarea. Es su tarea, sí, sí. Bueno, desde Todo Teatro estamos haciendo humildemente también nuestra tarea de que los grandes hombres de teatro de este país reflexionen en público sobre este tema que amamos todos y que nos maravilla todo el tiempo, que es el tema del actor. Nos vemos en el próximo y yo creo, porque con la producción nunca se sabe, hasta dejan un musicón encendido, por ejemplo. Creo que va a ser Carlos Gandolfo. Hasta la próxima. Perdón, volvemos. Postdata. Porque Walter se olvidó de algo que no se puede olvidar. Algo. ¿Qué te olvidaste? No, es que yo tengo 2 nietos, sí. Que son de mi hija mayor. Ajá. Y yo creo que esto es bueno para mi salud, recordar a Lucas y a Julián. Entonces lo hago en este momento. Y a ellas dos. Claro, y sobre todo que habíamos terminado con la tarea es el hombre. Son 2 varones que tendrán que trabajar y duro. Yo los voy a alentar para que hagan su tarea como corresponde. ¿Cómo se llaman? Lucas y Julián. Lucas y Julián. Y Santino y Bruno. Chao. Siempre tiene... No, a mí lo único que no me gusta de mi explicación es una palabra que nunca me gustó mucho, que tiene que ver con el desafío, ¿no? La palabra desafío. Pero en definitiva el poeta casi no podría decir que no cree en Dios. No podría decirlo. No, claro, aunque él se reconozca a sí mismo ateo, digamos, el verdadero creador está desafiando algo que es a la mirada, a la concepción de cada uno, en la inmensidad, ¿no? Entonces, yo creo que el actor tendría que plantearse algo así. Yo creo que las dificultades más serias que se nos pueden plantear como actores, como directores, escenógrafos, músicos del teatro, la organización de un espectáculo, tiene que ser una intención creadora, que después a veces se arriba o no se arriba, pero ponerse en camino de eso, para poder arribar. Y no me alejo, hablando de esto, de los planos de la realidad, ¿no? De la desocupación, fundamentalmente, o de la violencia, fundamentalmente, o de la miseria, o de la extrema pobreza, o de la, digamos, de todo lo límite, ¿no? Me planteo las cosas en el nivel que podemos hacerlo, pero hace años que nosotros no venimos trabajando, creo yo, y voy a decir casi todos, para que por el casi se escapen todos los que quieran, ¿no? Venimos trabajando no con concepciones claras, con códigos claros de trabajo. Entonces se hace 1, 2, 3, 3.000, 5.000 espectáculos. Y a veces me pregunté por qué, si era que yo estaba en la tarea o algunos compañeros queridos estaban en la tarea. Siempre consideré el teatro algo realmente verdaderamente importante, un camino de aquello que es imposible, que es el arte, pero uno que inevitablemente se lo tiene que plantear como creador, porque en esta época, con todos los elementos que hemos mencionado antes, más o menos estamos en un plano de lo creativo, en lugar de lo creador, ¿no? ¿De lo creativo? ¿Cuál es la diferencia? La diferencia, claro, nosotros habitualmente usamos, yo recuerdo que cuando mis hijas iban al jardín de infantes, cuando llegaba el Día del Padre, me podían tal vez entregar un frasquito de yogur con arena y una ramita de un árbol. Entonces eran creativas. Después el lenguaje de la publicidad
su hija es creativa, todos los hijos eran creativos porque algo hacían así, ¿no? Yo creo que creativo tiene que ver con el lenguaje de la publicidad que se ha incorporado... Con el ingenio, ¿no? Claro, se ha incorporado directamente a la vida cotidiana, es decir, hay pintores creativos, hay músicos creativos, actores creativos, un teatro creativo. Y yo personalmente, en alguna oportunidad, alguien que no puedo saber quién es, pero igualmente me pareció importante lo que me dijo, es decir, que todo poeta, que para mí es la máxima jerarquía humana, el ser poeta, ¿no? Digamos que el poeta... Hemos hecho todo el trabajo, ya el boletín número 2 sale estos días, no lo pudimos hacer antes porque no teníamos el balance, que lo estamos haciendo. Bueno, el proyecto para el año que viene es muy importante, pero todavía no lo puedo decir porque no lo sé del todo, pero lo estamos charlando con el Consejo de Dirección. Walter Santana, sí, gran actor, gran compañero. Me acuerdo que empezamos, les podría decir, en el año 68, 67, con América Urra, con Carlos Gandolfo. Walter, en todo teatro, hablando de teatro, ¿qué pensás que el teatro, el sentido que tiene el teatro en un mundo tan complejo, con bombas, con posibilidad de guerra, con una juventud extraña, con la violencia, con la desocupación? ¿Qué pensás? ¿Cuál es el sentido de levantarse en la mañana, pensar que uno tiene una función o invertir algo en un proyecto? Bien, vos decís cosas realmente importantes y te felicito en cámara. No aparte, fuera de cámara, te felicito en cámara por las cosas que vos decís. Y realmente así lo haces absolutamente difícil una respuesta. Pero, claro, me haces ver lo que tal vez no venía pensando respecto del teatro, inserto dentro de un mundo tal como está, absolutamente caótico. Vos hablabas de la función, de pronto, levantarse a la mañana a cumplir una función. Yo creo que la función del actor siempre la considero importante. Ya he dado prácticamente todos los subsidios que han salido del Instituto Nacional del Teatro, a la sala, a los grupos. Las 300 ciudades ya están todas, han cobrado todos, la mayoría. Faltaría una provincia que está un poco lejos, pero ya lo arreglamos entre mañana y pasado. Y bueno, ya el año 98, el ejercicio 1998, como dicen en Hacienda, ha finalizado con el recorte, por supuesto, normal, según la tradición en la República Argentina, de la plata que nos hicieron. Que en realidad no es un recorte, vuelvo a explicar. Nos autorizan a gastar determinada cantidad de dinero, porque la explicación es esta, para que todo el mundo lo vea y para que no nos asustemos más. El dinero del instituto es un fondo público, o sea, es dinero del país. Cuando el país entra en situación de emergencia, toma de ese dinero público lo que necesita para capear temporales, inundaciones, guerras, caídas de bolsa, etc. Entonces, y por eso nos autoriza a gastar determinada cantidad por trimestre de acuerdo a las necesidades que tiene el país con respecto al dinero. A partir de ahí ya no sé más. Deuda interna, esas cosas ya mi cabeza no tiene esa dimensión extra como para comprender ese tipo de cosas, pero la explicación más normal es esta. Entonces, en este trimestre de 4 millones que nos faltaban, nos autorizaron a gastar 2 millones. O sea que en total hemos gastado en todo el año 6.143.895 pesos y con eso